Hablemos en conjunto la verdad. El mecanismo de esclarecimiento histórico te invita a participar en el foro Procesos de verdad, memoria y justicia en México, la situación actual y los cambios que se requieren. Una propuesta desde la colectividad. El foro se compone de 6 sesiones virtuales. El acceso a la verdad en México, el papel histórico de los colectivos. Memoria y olvido. Justicia en México en torno al periodo de la violencia de Estado durante la Guerra Sucia. Delitos de lesa humanidad, el rol de las instituciones y fiscalías. No repetición, las acciones presentes y la perspectiva al futuro. Reflexiones finales. Con tu voz, Estos espacios buscan crear un vínculo entre la sociedad mexicana, las personas y colectivos que durante décadas han luchado por el esclarecimiento de la verdad. Tu participación en los foros es relevante para impulsar un diálogo que contribuya a aclarar los hechos ocurridos entre el periodo de 1965 y 1990, que cambien la historia de México. escríbenos A comisionverdadmx@gmail.com. Y dinos en qué espacio quieres participar. También puedes acompañarnos en las transmisiones que se llevarán a cabo En nuestras redes sociales. Buenas tardes, Elme. A través de las personas comisionadas, los equipos de investigación, el equipo de comunicación y el equipo de metodologías participativas y vínculo con colectivos, les damos la más cordial bienvenida a la quinta sesión del foro Procesos de Verdad, Memoria y Justicia en México, la situación actual y los cambios que se requieren, una propuesta desde la colectividad. Y aprovechamos para recordarles que este espacio, este foro está pensado para crear un espacio de reflexión y análisis conjunto en el que las y los panelistas de cada sesión sean personas provenientes de la militancia, los colectivos o que por su experiencia en los procesos de resistencia, lucha, seguimiento, documentación y análisis respecto a los crímenes cometidos por el Estado durante el periodo de 1965 a 1990 son referentes de envergadura para analizar y reflexionar cómo se comprenden los hechos del pasado a la luz de las luchas sociales en México, además del estado en el que se encuentran las demandas y exigencias actuales y qué cambios son necesarios en el país para la ejecución de acciones por la verdad, la justicia, la memoria, la reparación del daño y las garantías de no repetición. Estas sesiones están en nuestra página de YouTube, también las pueden encontrar en nuestra página de Facebook y el objetivo es que estas se queden como registro. Además, más adelante les estaremos compartiendo un documento que concentre las ponencias que hemos ido desarrollando en todos los foros. El día de hoy nos convoca la quinta sesión con el tema de no repetición, las acciones presentes y prospectivas para el futuro. Y nos acompañan 3 excelentes panelistas. Contamos con la generosa presencia y reflexión de Emma Jessica Duvali, quien es una mujer trans sobreviviente de los sistemas policíacos represores de los años 60, 70 y 80, sobreviviente a los separos de la División de Investigación y Prevención de la Delincuencia, la DIP. También es sobreviviente de las razias policíacas de los años 90, fundadora del Archivo de la Memoria Trans en México, es protagonista del documental Jessica Duvali, Solo una noche, es conductora del programa Las Noches con Emma, performista, vedette y tallerista de derechos humanos e identidad de género. También nos acompaña Óscar González Garí, quien es licenciado en Ciencias Teológicas por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho por la Universidad del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. También es fundador de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, organización que durante más de 30 años ha luchado por la defensa del medio ambiente, de las comunidades indígenas y de víctimas y sobrevivientes de problemáticas sociales. Además de que es fundador del Observatorio Ciudadano por el Derecho a la Verdad del Estado de Jalisco en 2022.
Asimismo, contamos con la presencia de Zoilo Ramírez, quien se inició en el proceso revolucionario desde joven, participando en grupos formados en México durante los años 60 por influencia de procesos internacionales. Zoilo militó en el movimiento marxista-leninista de México y fue detenido en 1969 por su participación en el movimiento de 1968. Vivió experiencias de nuevo tipo derivadas del movimiento y la prisión policíaca subsiguiente. Se incorporó al CCH concentrando su trabajo en la enseñanza de la física, que es su profesión. Bueno, pues bienvenida, bienvenidos. Les platico un poquito de la dinámica de hoy. La sesión se divide en dos momentos. En el primer momento vamos a presentar, bueno, ustedes van a compartirnos sus reflexiones en torno al tema de la no repetición. Para esto, cada uno cuenta con 15 minutos. Posteriormente pasamos a un espacio de preguntas y respuestas donde vamos a interactuar con la audiencia y finalmente el segundo y último momento es donde ustedes nos van a compartir cuáles son sus propuestas respecto al tema. Bueno, vamos a dar inicio escuchando a Emma Jessica Duvali. Bienvenida. Muchísimas gracias, querida Karina. Un placer, un gusto conversar con estos hombres que también supieron lo que fue la represión. Yo voy a hablar desde mi colectivo, que es el colectivo LGBTIQ, pero voy a hablar sobre las identidades mujeres trans. Oí que decías que había sido el periodo de los 60 a los años 90. En los años 90 todavía las mujeres trans seguíamos siendo perseguidas por las racias. Ya no existían los separos, pero sí existían en ese tiempo las delegaciones, sobre todo la delegación Cuauhtémoc fue un búnker en donde los derechos humanos fueron coartados para todas las mujeres trans que llegaron ahí estuvieran ejerciendo el trabajo sexual o no lo estuvieran ejerciendo. En el año de 1979, cuando yo tenía 17 años, ya había yo hecho una transición a la identidad que me impusieron cuando nací. Y estaba en la esquina de mi casa platicando con unos amigos. Yo no conocía el alcohol, yo no conocía las drogas, yo no conocía las revoluciones. Sabía del 68, sabía de la Revolución Cubana, pero yo no estaba inmiscuida en cuerpo en estas acciones. Yo no ejercía el trabajo sexual, yo era una mujer trans de casa, sin estas cosas que ya después se tuvieron que vivir. Y pasaron a la esquina de mi casa un carro de judiciales, me levantaron, me subieron, fui a la única que subieron de todo el grupo de personas LGBT que estábamos en esa esquina, me llevaron a los separos de la DIP y estuve encerrada, violada, rapada durante un mes. Todo el mundo me dice, ¿y por qué estuviste un mes en ese lugar si todo el mundo pasaba por ahí 15, 20 días? Y después de que Gaby ahora entró a los separos de la DIP hace unos meses, se dio cuenta que las paredes que nosotras veíamos no eran paredes, eran puertas simuladas o paredes simuladas en que daban a otras parte más grande de los separos donde estaban detenidos los personajes que se les llamaba de cuello blanco. Entonces, yo quiero pensar que lo que sucedió conmigo y que por eso estuve tanto tiempo encerrada un mes, es porque como yo nunca había estado ahí, yo no llevaba cuestiones de droga, no me conocía ninguno de los judiciales porque había una escena donde a todas las mujeres trans que detenían las pasaban tiempo las vieran, las detectaran, cómo tenían las tetas, cómo tenían las nalgas, cómo tenían, si había tatuajes, si había cicatrices, si ya estaban operadas, si no estaban operadas. O sea, era un circo mediático que hacían los judiciales para que fuéramos conocidas. Y cuando a mí me desnudaron y me exhibieron con todos ellos, dijeron, pues esta no sabemos quién es. Y yo creo que no supieron qué hacer conmigo durante todo este mes hasta que gracias a mi padre, que fue el que anduvo buscando
él pensaba que ya me habían matado, dijo, si quieres saber dónde quedó el cuerpo, pues para enterrarle, pero él tenía una sobrina que tenía una relación amorosa con un tipo que le decían el Drácula, que fue un judicial muy desalmado y muy conocido en ese tiempo, y él fue el que le dijo, no se preocupe, yo voy a ver. Y fue a la DIP, a los separos, y me vio y me dijo, te vas en una semana. Pero me aventé un mes ahí. Cuando te criminalizan sin ser un criminal, cuando te ponen una etiqueta que tú no te mereces, cuando te quitan la posibilidad de un crecimiento personal, vives muchos años a la sombra, con mucho temor, con muchas dificultades para vivir y con muchas posibilidades de crecimiento personal y humano, porque cuando yo salí de los separos de la DIP, yo supe que ser puto y estar vestido de mujer era un crimen, y yo supe que yo era criminal. A pesar de que yo siempre me asumí mujer, siempre me asumí niña, a mí el sistema me hizo verme como un criminal, me hizo verme como una persona que no tenía derechos y que yo no merecía estar en esa sociedad. Obviamente, con este detalle de que ya había estado encerrada, porque pasabas el piano, que era cuando ponías las huellas digitales, te tomaban las fotos, primero como llegabas, yo llegué maquillada, arreglada, y después cuando salías, ya cuando salías toda como salías, te tomaban otras fotos, y con esta carga de culpabilidad que a mí me impusieron, o que a nosotras nos impusieron, ¿a dónde iba a ir a pedir un trabajo? ¿A dónde iba a ir a pedir un seguro? ¿A dónde iba a ir a pedir que me dieran chance de hacer una pensión? ¿O a dónde iba a pedir dinero para un carro, un crédito? No. Aparte de que en este tiempo ser una mujer trans era como ser extranjera en tu propio país, el sistema nos coartó las posibilidades de crecimiento al momento que nos criminalizaron sin ser. ¿Cuál era el delito? Yo entiendo que los compañeros que anduvieron en ese tiempo haciendo la lucha para el cambio, porque el sistema, ojalá volvieran esos hombres a la actualidad, porque hacen falta para que vuelvan a ver estos cambios que se hicieron. Yo entiendo que ellos a lo mejor transgredían la ley de alguna manera, pero nosotros, el colectivo LGBT, no. El colectivo LGBT fue criminalizado por el simple hecho de tener una orientación y una identidad diferente a la que la heteronorma ha impuesto toda la vida. Entonces, vives muchos años con esto. Muchas compañeras cayeron en el alcohol, cayeron en las drogas, muchas se relacionaron con gente muy tóxica, muchas amanecieron en el río Tula asesinadas, muchas las pasaban a recoger para los bacanales de Durazo y ya no las volvimos a ver, muchas de los separos ya no salieron, ya no volvimos a saber de ellas, porque nos transmitíamos entre nosotros. Fíjate que ayer se llevaron a Cuca, Maruca y Poruca, y ya no regresó ninguna de las tres. Entonces, hablamos de que no vuelvan a suceder estos acontecimientos. Pues la noticia es que desgraciadamente las mujeres siguen siendo asesinadas en este país, y ahora ni siquiera sé por qué. A nosotros nos dijeron que porque éramos criminales, pero en la actualidad, yo esto de que no vuelva a suceder lo veo todavía muy difícil, lo estoy viendo muy alejado, porque estamos siendo el segundo país con más feminicidios, y ni hablemos de la transexualidad. Las mujeres trans ocupamos un lugar nada deseable en cuanto a transfeminicidios en este país. Es una vergüenza para el sistema que en la actualidad existan personas trans
que de alguna manera apoyaron a las familias, sacaron adelante a los hijos, a los sobrinos, a los nietos y a los hermanos, y ahora estén viviendo precarizadamente, tanto en la calle, viviendo en la calle y teniendo sexo por 20 pesos, 30 pesos para poder comer. Eso es una vergüenza para este país, que se habla, sobre todo para la Ciudad de México, que habla de derechos humanos y ciudad gay friend, y que todo está muy bien y que está muy padre. No, eso es una gran mentira. En este país la población LGBT conste, estoy hablando de población LGBT, lo demás pues no, sí lo conozco, sí sé que las mujeres cisgénero también están siendo asesinadas, que es constante, que todavía esto no va para acabar pronto, y estamos hablando de ciudades, pero si nos vamos a las sierras, Puebla, Veracruz y Oaxaca, esto yo creo que existen todavía asesinatos que ni siquiera se conocen porque las personas no saben ni siquiera dónde ir para poder decir, mataron a mi hija, a mi nieta, a mi sobrino. Que no vuelva a suceder, para que no vuelva a suceder, para que no vuelva a pasar, yo estoy viendo que estamos regresando a los 80s en muchas cosas que veo en la actualidad, y esto es muy triste y es muy terrible, porque no es nada más por colectivo. Estamos hablando de que la sociedad se ha volcado a una violencia terrible, y obviamente las personas que tenemos una marcación por el mismo sistema, de alguna manera, somos todavía más factibles de una muerte. Recuerdo también a muchas compañeras que tuvieron que emigrar a Estados Unidos, muchas compañeras, esas historias no se saben. Ahora con el archivo de la Memoria Trans México, de la cual soy cofundadora, hemos descubierto que un centenar de amigas en esos años, en los 70s, emigraron a Estados Unidos como pudieron, huyendo precisamente del sistema, huyendo precisamente de los golpes, de las racias, de las rapadas, de las violaciones y de las golpizas. Tenemos amigas que quedaron mal, el ojo, el oído, una pierna, la costilla, y quedaron mal para toda la vida por las golpizas que les dieron. Creo que hablar de derechos humanos en este tiempo está en una báscula, hay que pesarlo muy bien, pero yo creo que sí está faltando la palabra derechos humanos en este país ahora, en la actualidad, y nos estamos semejando mucho a los años 80 en cuanto a las asesinadas, y que no se les da la parte de por qué. A grosso modo, creo que el historial que tenemos la mayoría de los que pasamos por estos tiempos es el mismo: la falta de derechos humanos, el encono y obviamente la brutalidad con la que el sistema nos reprimió. Muchas gracias, Emma, por compartirnos estas reflexiones y por recordarnos también, pues, cómo estas criminalizaciones respecto al derecho a ser una misma también coartan las posibilidades de existencia. Muchas gracias, Emma. Continuamos con Óscar González Garí. Sí, buenas tardes. Por mi parte, me agradezco la invitación que me hizo el mecanismo de esclarecimiento histórico, y mi aportación consistirá en lo siguiente. En Jalisco tenemos 30 años, hace 30 años se creó la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado. Hicimos una evaluación, los del Observatorio por el Derecho a la Verdad, con apoyo de psicólogas e investigadoras de la Universidad de Guadalajara, y nos topamos con la nada agradable sorpresa de que el 52% de los jaliscienses y de los tapatíos desconocen la existencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir? Que es una institución cuyos visitadores no visitan, que no sale del edificio donde está enclaustrada, vive encerrada en la burocracia de expedientes que entran por el lado de comparecencias en varias regiones del estado, pero no hay un conocimiento popular masivo del sentido y del servicio
de que esta Defensoría Pública debería prestar desde hace 30 años. Yo me he topado personalmente con jaliscienses y tapatíos que me dicen, fui a derechos humanos. Es decir, creen que los derechos humanos están en el edificio que está en la calle Pedro Moreno 1616 y que ahí en las piedras o en los muros de ese edificio están los derechos humanos guardados. No saben que los derechos humanos los carga su propia persona por ser seres vivos y activos en la sociedad. No saben el valor de su dignidad, el valor sagrado de su vida. Y ese valor no se respeta porque el que no conoce lo que son los derechos humanos, pues no los puede defender, no los puede hacer valer porque no los conoce, no están a su nivel, no han bajado del edificio a las calles, a las colonias periféricas, a la vida del pueblo. Y esta situación es penosa y desagradable para su servidor como defensor civil de derechos humanos que soy desde hace 35 años, en que yo me enfrenté al general Marcelino García Barragán, en el lugar donde él vivió hasta antes de morir, Autlán de la Grana, en la costa sur de Jalisco. Ahí vivió el general Marcelino García Barragán, que fue secretario de la Defensa y participó en la masacre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, en la Ciudad de México. Y en Autlán, donde yo viví, porque mi familia, la familia González Luna, de acá de Jalisco, es originaria de Autlán, pues yo estuve dando clases durante un año en una escuela preparatoria que no escapó tampoco de la represión de este militar que aún retirado actuaba como si fuera secretario de la Defensa, reprimiendo a los maestros y a los alumnos, entre los cuales yo estuve con el lado de los maestros, con la suerte que como yo llegué ya empezado el semestre, no estaba en la lista de la Sociedad de Maestros, y eso me evitó que me reprimieran a mí. Pero el general Marcelino García Barragán, el 3 de mayo de 1974, viviendo él en Autlán, mandó a su hijo Javier García Paniagua que trajera elementos para reprimir unos maestros y unos alumnos de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán, que habían organizado unos juegos florales donde había concurso de oratoria, de escultura, de canto y de poesía. Y en los temas de oratoria se incluyó el tema la lucha de clases en la costa sur de Jalisco y el movimiento del 68 en México. Y el general interpretó que se le quería a él exhibir públicamente en Autlán. Y eso no lo podía él permitir. Al grado que llegaron unos señores de Guadalajara en unos vehículos a pintar las paredes de la escuela preparatoria con la consigna viva el FER, muera la FEG. En Autlán no había ni FEG ni FER, no existían esas federaciones diferentes en Guadalajara, en Autlán, perdón. Y sin embargo, eso fue como la cobertura para preparar el acto represivo que se vino a consumar el día de la Santa Cruz, que es el 3 de mayo de 1974, en que 4 personas armadas con fusiles en las manos, vestidas de negro, en un vehículo sin placas, llegaron frente a la escuela preparatoria en la salida a Guadalajara, donde está la población de Autlán, y ingresaron a la sala del director, lo amarraron y a la secretaria con él lo tiraron al baño, y se metieron a los salones con la lista de sociedad de maestros, la lista de sociedad de alumnos, a reprimir. Y 2 maestros fueron brutalmente golpeados. Uno le reventaron los pulmones a patadas y a culatazos en la planta baja. Y a otro en la planta alta le reventaron un oído con un culatazo que también le dieron el maestro Jesús Franco. Perdió ese oído. Creo que se ha venido reponiendo a base de muchos tratamientos, pero él ha venido pagando su recuperación. No es el Estado ni el Ejército el que hace ese servicio. ¿Qué sucedió? Que hubo una diáspora. Todos los alumnos que venían en las listas y los maestros que estaban en las listas con las que llegaron los golpeadores, todos huyeron de la ciudad. Porque los golpeadores anduvieron cerca de Autlán diciendo que iban a regresar
a recoger a esas personas que no se habían identificado y que no habían podido golpear, para darles el escarmiento que el general quería darles. Entonces, unos huyeron a Tepic, otros huyeron a Colima, otros a Aguascalientes, la Ciudad de México también fueron a parar varios maestros, y hasta que murió el general en 1979, decidieron regresar a su pueblo natal, Autlán. Yo fui testigo de estos hechos, porque cuando oí, soltaron una ráfaga de disparos cuando entraron al plantel, y yo pensé que habían iniciado los Juegos Florales en honor a un patrono de la ciudad de Autlán. Y sin embargo, esos disparos fueron de arma de fuego, precisamente como para dar aviso de que ya estaban presentes estas personas enviadas por el general en la Escuela Preparatoria Regional de Autlán. Yo salí corriendo, vi a uno de los maestros tirado en el suelo sangrando, el que fue golpeado en los pulmones, y le pedí, fui a buscar al director, que era médico, y le pedí que viniera a rescatar a esta persona que se estaba ahogando en su propia sangre. Entonces él lo subimos a su carro y se lo llevó al hospital, y gracias a eso no murió. El maestro Rodolfo García Pérez es el que tuvo esta desgracia. Días después de esta represión brutal en la que la ciudad de Autlán guardó silencio, porque a mí me asombraba que los autlenses, en lugar de protestar y de manifestarse contra estos actos represivos y violentos, guardaran silencio. Me asombraba el silencio. En los periódicos locales no salía nada. Entonces, pues yo decidí quedarme ahí en Autlán unos días más. Yo tenía que regresar a México a continuar mis estudios de filosofía y teología, y ya me quedaba un mes de estancia en Autlán. Mi abuela, que vivía en Guadalajara, esposa de mi abuelo, el general Mauro González Luna, que fue general brigadier del ejército y contemporáneo de García Barragán, que estuvieron juntos García Barragán y él en el villismo, en la época de Madero, antes de la escena trágica. Pues mi abuela me dijo: vente a Guadalajara, hijito, ese hombre es un asesino. Tu abuelo y yo nos casamos en Chihuahua y conocimos quién es García Barragán. Regrésate a Guadalajara, porque ese hombre te puede mandar matar. Abuelita, le dije yo, pues voy a quedarme unos días a ver si es posible hacer algo por estos muchachos. Hay 200 muchachos que se quedaron sin clases, se quedaron abandonados de su sistema de educación local. Y unos padres de familia me fueron a buscar, porque era casi el único maestro que no huyó de la ciudad por motivo de la represión. Y me pidieron: maestro, haga algo por nuestros hijos. Tenemos un año pagando hospedajes, alimentos, comidas, vestidos, farmacias, transporte de nuestros hijos. Falta un mes para terminar el año, estamos en mayo. En julio debería estar terminando el año. Y todo lo que hemos gastado se va a perder si no se termina con los exámenes de fin de año y las clases. Pues yo les dije: voy a ver qué puedo hacer. Y hablé con un alumno mío de la clase que yo daba de psicología, que era jardinero de García Barragán, frente a la Catedral de Autlán. Y este muchacho me concertó la cita con él. Entonces, un día me habla muy temprano, como a las 5 de la mañana, porque el general se levantaba muy temprano, para irse al Tecuán, un rancho que está en La Huerta, municipio vecino de Autlán, donde él generó un balneario turístico que se llama el Tecuán. Y él salía en esas épocas a ver cómo iba la obra de albañilería de la construcción de su balneario, con camiones del ejército que le traían varilla, con camiones del ejército que le traían cemento. Él ya estaba retirado del ejército, pero el ejército le seguía haciendo favores al general para hacer el Tecuán. Entonces, pues ya pasé y me di cuenta, me asombró que dentro de la casa estaba una gran cantidad de cabezas de venados, de tigres, de cocodrilos, que él los había mandado matar y los había disecado y los tenía ahí adornando su recibidor. Eso a la entrada de su casa.
El jardinero, mi alumno, me pasó más adentro y ahí llegó el general y nos sentamos a platicar. ¿Qué me dijo él? Pues yo no tengo nada que ver en lo que pasó en la escuela preparatoria, maestro. Yo no puedo intervenir en eso porque es un pleito entre la FEG y el FER. Es el pleito que provocó estos actos de violencia. No sé quién lo hizo, no sé por qué lo hicieron, lavándose las manos como Pilatos, ¿verdad? Entonces yo le pedí, bueno, lo que me interesa, maestro general, es sobre todo, pues reanudar las clases para que se salve el año de estos 200 jóvenes que están apostando a que van a terminar sus estudios de este año escolar. Pues dijo, hable usted con el rector García de Quevedo en Guadalajara, de la UDG, y que la UDG venga a Autlán y se haga cargo de la preparatoria. Y entonces ya veremos qué podemos hacer por ellos. Le digo, yo no soy autlense como para ir a pedirle el favor al rector. Usted es un hombre público, es conocido, pues hágalo usted si quiere, pero ponga esa solución. El chiste es que se reanuden las clases y se salve el año escolar. Pues me dijo, tu abuelo y yo luchamos porque en México hubiera libertad. Los muchachos, los maestros que dan en la escuela de Autlán son comunistoides, son comunistas. Quieren quitarnos la libertad. La libertad es como coger a una mujer, me dijo. Mientras más la coges, más te gusta. Mientras más la coges, más te gusta, ¿no? Le dije, usted tiene una filosofía muy elevada, yo no la comparto, pero la respeto, ¿verdad? Si usted ama la libertad por eso, bueno, pues está en su derecho, ¿verdad? Sin embargo, pues hagamos algo por salvarles el curso. Días después de esa entrevista, donde fijamos esas posiciones, llegó el agente del Ministerio Público de Sayula. La familia García Paniagua es originaria, la mujer del general vivía en Sayula, y ella y esa familia, pues el ministerio venía de Sayula, con lo cual quiere decir que el general obviamente lo mandó llamar y lo puso de director de la escuela, la gente del Ministerio Público de Sayula. Martiniano Magaña, el nombre del licenciado, llegó a la notaría donde yo vivía con un tío, hermano de mi padre, licenciado Jorge González Luna Romero, y me dijo, yo soy el director de la escuela y quiero que usted sea el subdirector. Así de que véngase a reanudar las clases. Quiero que usted convoque a los muchachos, a los maestros que todavía queden, para que volvamos a poner las cosas en orden en esa escuela. Le dije, mire, yo ya voy de salida a la Ciudad de México, tengo estudios allá, no lo puedo ayudar en eso. Obviamente en mi interior yo decía, yo no voy a prestarme a justificar la represión que hubo aquí, pero lo que se trata es de salvar el curso para los alumnos y sus padres de familia que han sufragado esos gastos. Entonces yo le dije, pues voy a colocar el aviso que en tal fecha vamos a reanudar las clases y yo me retiro, no voy a quedarme de subdirector ni de ayudante de usted. Búsquese otro que le ayude porque yo no lo voy a hacer. Y eso pasó. Yo me fui de Autlán con esa experiencia dolorosa porque para mí fue vivir una época de miedo, de terror, que toda la ciudad se vio metida en esa situación y el general pues no hubo Juegos Florales porque los canceló con esos actos de barbarie y de discriminación que se desarrollaron, pero finalmente las clases se reanudaron. Desgraciadamente, una estatua de García Barragán está actualmente entre la instalación de la escuela preparatoria y la instalación del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, como diciendo que él fue el salvador y promotor de las dos universidades, de las dos escuelas. Ahí está la estatua dorada, llena de flores, que alguien le pone ahí al pie, dando a conocer una época distorsionada, porque no fue en realidad el promotor de la educación, sino fue un brutal represor de las libertades públicas en la ciudad de Autlán. ¿Cómo puedo pensar que eso no se va a repetir? Pues no puedo pensar que no se va a repetir ese hecho, porque jamás fue investigado, jamás ha sido sancionado, jamás se ha dado una
súplica de perdón, de disculpa pública a los habitantes, a los jóvenes, a los maestros golpeados por parte de las autoridades municipales, federales o estatales. Jamás lo ha habido. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en la región Costa Sur, tierra de mis ancestros, los González Luna, que ya hemos tenido 2 candidatos a la presidencia de la República por el partido PAN, que en esa época no era el partido de bandidos que es ahora, pero mis tíos Efraín González Luna y Efraín González Morfín, pues fueron contrincantes contra Ruiz Cortines y contra Luis Echeverría, de lo cual denota que mi familia siempre se interesó en la democracia y en la ciudadanía para dejar de lado las imposiciones, los chanchullos, las marrullerías electorales, etcétera. Entonces yo por ahí comienzo. No creo que la repetición sea viable en circunstancias donde la violencia ha permanecido impune, ha permanecido sin castigo y sin investigación apropiada para sancionar y conocer esos hechos. Yo lo estoy dando a conocer hoy aquí a ustedes y espero que se difundan adecuadamente para que se pueda, mediante el mecanismo de esclarecimiento, dar a conocer que esto sucedió en esa época con un servidor público que se había retirado del ejército, pero que siguió utilizando los mismos métodos que aprendió a ejercer en el ejército mismo y la masacre de 68. Gracias. Gracias, Oscar, por compartirnos estas experiencias y permitirnos reflexionar en los contextos donde se gestan estos abusos de poder y estas violaciones a derechos humanos, ¿no? Y también las formas que favorecen su reproducción. Gracias, Oscar. Ahora vamos a pasar con Zoilo Ramírez. Muchas gracias. Yo quiero hacer un reconocimiento y una felicitación al Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico por la magnífica labor que están realizando, por la obra que están creando. Y poder participar de una manera, aunque sea muy modesta, en este trabajo es una distinción que mucho les agradezco. Igual que agradezco a todo el equipo del Mecanismo, en particular a Karina, que pues me ha dado una atención tan particular, y a mis hijos, que muy cariñosamente me han apoyado y dado una asesoría para manejar este cachivache. Mi intervención se orienta más que nada a la reflexión acerca de los problemas que implica la no repetición de los espantosos crímenes y delitos que se han venido describiendo y que no solamente se limitan a lo que ha hecho el aparato estatal, sino que la verdad es que tienen orígenes muy variados y es a lo que quiero referirme. La verdad es que el enmarcamiento de la comisión en la época del 65 al 90 se lleva muy mal con la no repetición. Estamos hablando de que los delitos cometidos hace 50 años, ahora podemos hablar de garantías de no repetición, de que quienes fuimos víctimas durante ese periodo no nos van a volver a criminalizar. A los muertos va a haber la garantía de que ya no los van a matar. Está cabrón, ¿no? Se llevan mal. Por tal razón, eso ya la verdad, desde el inicio de la comisión, David Fernández lo había señalado de que iba a ser necesario que se forzasen el ámbito de lo que propiamente era el enunciado que en aquel momento tuvo. Y bueno, y que legalmente sigue teniendo hasta el día de hoy, según el decreto. Sobre todo cuando uno se percata con el dato que Guillermo Trejo aportó de que los crímenes que han tenido lugar desde 2010 aproximadamente hasta nuestra fecha, hasta nuestros días, son 30 o 50 veces en mayor en número que los que se presentaron del 70 a los 80, dice uno, bueno, verdaderamente
las cosas no están marchando de manera suficientemente satisfactoria en el país. Y la tesis que yo quiero presentar ante ustedes es que la sociedad mexicana no está a la vista, no está no tiene presencia en la imagen pública. El gobierno no tiene presente en lo fundamental la sociedad mexicana. Los activistas, en lo general, no tienen presente a la sociedad mexicana. Los medios no tienen presente a la sociedad mexicana. La sociedad mexicana se encuentra desterrada del ambiente público. ¿A qué me refiero con la sociedad mexicana? Me refiero a las clases que conforman los 130 millones de mexicanos que somos, a las diferentes relaciones que hay entre estas clases, tanto relaciones de diferente índole que incluyen algunas antagónicas y por lo tanto hay luchas entre estos. Bueno, no es lo que tenemos nosotros a la vista. La sociedad también está formada por las instituciones que representan y que dan vida a toda esta dinámica de la vida social. La sociedad incluye a la manera como se distribuye el producto social entre los diferentes sectores de la sociedad. Lo que ocurre con las familias, lo que ocurre no solamente en el sentido formal de su presencia pública, de sus ingresos o ese tipo de cosas, sino también lo que ocurre internamente. La sociedad está formada constituida por las formas de producción que tiene, las formas de distribución, etcétera, etcétera. A eso me refiero. ¿Y dónde entonces está la sociedad? ¿A dónde fue a parar? ¿Por qué una cosa físicamente tan contundente como es la sociedad no la tenemos presente en la mente, no la tenemos presente en las representaciones teóricas? Porque la sociedad fue como secuestrada por dos que podemos llamar demonios, por dos sistemas teóricos profundamente dañinos. Uno de ellos es el neoliberalismo y otro de ellos es la primera versión que hubo del marxismo que tuviese la suficiente madurez como para constituir un Estado soberano. Del neoliberalismo no pretendo hablar porque es suficientemente conocido y es ampliamente se ha divulgado la afirmación de doña Margaret Thatcher, que simplemente declaró inexistente la sociedad. Dijo, solamente hay individuos. Otro problema ocurre de carácter muy diverso con esta versión del marxismo que les menciono y que tuvo unas contribuciones históricas muy importantes durante el siglo XX, pero a la vez tuvo deficiencias suficientes como para que el primer estado que ese marxismo fue capaz de producir también se desplomase. Y con su desplome, pues vinieron acontecimientos fue uno de los factores que a mi juicio contribuyeron a que el neoliberalismo fecundase y tuviese el éxito que tuvo y que ocasionara el daño tan terrible que la humanidad ha sufrido por él. Que llamo segundo demonio, esta versión vulgarizada del marxismo, secuestra o hace perdediza a la sociedad de una manera muy ingeniosa. Lo que hace es reemplazarla por una serie de monstruos esqueléticos, no más que esqueléticos, de figuras sin vida, que se vendió en la manera de que se tenía por clases el proletariado, la clase media y la burguesía. Y eso eran las clases. Esa estructura simplona y boba tenía vigencia tanto para la Alemania
del siglo XIX como para cualquier país de América o de Europa o de donde fuese, tanto de los siglos XX o XXI. Ese simplismo vulgar hizo que la sociedad se perdiese. De tal manera que lo que tenemos en lugar de la sociedad es una serie de categorías simplonas que son las que predominan en nuestro ambiente público. Tenemos conceptos como el de la sociedad civil. Sociedad civil, que es una cosa informe, que no se sabe bien en qué pueda consistir, no tiene límites, no tiene constitución. Es reemplazado por el equilibrio de poderes. Es sustituido por la transformación de las conciencias. Y luego, el remate, las derechas y las izquierdas. Esta simplificación tan vulgarizada del liberalismo, que intenta reducir la gran complejidad que constituye una sociedad a un simplismo que puede mostrarse por medio de una línea que tiene un centro, el equilibrio, lo adecuado, lo que ni para un lado ni para otro, que tiene por un lado las derechas, por otro las izquierdas, y ahí está toda la sociedad. La sociedad, todos los sufrimientos, todos los abusos, todas las injusticias, todo lo que vivimos, ahí está representado por una simplecita recta. Y nuestros dirigentes políticos actuales, bobamente, todavía se ubican en uno de esos lugarcitos y discuten entre ellos. Oye, nos recorrimos un poquito más para allá o más para acá. ¿Tú cómo ves? No. Lo que tenemos, en lugar de reconocer la realidad, lo que es la sociedad, es un conjunto de categorías teóricas extraordinariamente simplonas y dañinas. Esta manera de representarnos la realidad es sumamente nociva. Y voy a mostrar algunos hechos que en buena medida van a significar señalamientos de deficiencias importantes, tanto del presidente López Obrador como de su corriente. De tal manera que antes de hacerlo, quiero deslindarme de manera total y absoluta de cualquier posición que pudiera permitir la confusión de que yo me encuentro en el terreno de toda esta gentuza que se dedica a calumniar y a defender y a atacar a la 4T y a López Obrador desde posiciones absolutamente corruptas y reprobables. No. Para mí, López Obrador es un gran líder que ha tenido un trabajo ha hecho un trabajo de extraordinaria importancia. Yo le reconozco mucho los aportes que ha hecho para modificar la estructura de los salarios, que ha promovido una reorientación del presupuesto público de una manera sumamente valiosa, tan valiosa que ha repercutido en la mejoría del mercado interno, pero además que ha tenido ventajas de justicia en muchos sentidos. Y por si alguien tuviera alguna objeción, yo pienso que es inconfundible e indiscutible el hecho de que haber logrado que a estas alturas nadie se atreva a declararse públicamente como conservador es una transformación histórica en este país. Y sin embargo, a pesar de esos aportes tan valiosos, las concepciones de López Obrador y de su corriente tienen muy graves deficiencias. Me voy a concentrar en una de ellas que para la Comisión y para los derechos humanos es particularmente perniciosa. Es el principio o la tesis de que el olvido no es aceptable, pero el perdón sí. Olvido no, perdón sí. Esa es una tesis
inadmisible. Es una tesis muy dañina que tiene, entre otros padres, a Augusto Pinochet. Pinochet está junto con López Obrador, auspició, claro, no en el tiempo, ¿no? Pero Pinochet en su tiempo sostuvo esta tesis. A mí me llamó mucho la atención una afirmación que escuché en el contexto del trabajo que ha venido realizando el mecanismo en uno de los foros, en donde se señaló que era más barato para el Estado preservar la memoria que prestarle atención a la no repetición, por supuesto. Porque también en el contexto del trabajo del mecanismo, esto recibió una formulación técnica que escuché, que la verdad no puede ser reemplazada por la judicialización. Si no hay judicialización, hay impunidad. Y eso tiene repercusiones dañinas para la sociedad. Eso es un elemento que estamos viendo de carácter nocivo. Me parece que ya tengo poco tiempo. Me gustaría solamente señalar que estos aspectos nocivos que estoy señalando de las concepciones que hay en la corriente de la 4T, no son una cosa que tengamos que esperar a ver qué resultados nos puede dar dentro de algunos años. Esta concepción corresponde también a lo que se llama el progresismo de América Latina, en donde ya los resultados han sido ampliamente contundentes, donde hemos visto el enorme fracaso que los Fernández tuvieron en Argentina y que le pavimentaron el camino al esperpento de Milei. Nosotros vimos en este mismo, como resultado de estas mismas concepciones, ver aún la transformación de un líder brillantísimo y destacado como lo fue Gabriel, perdón, se me va el apellido del presidente de Chile, Boric. Gabriel Boric, un líder destacadísimo, y lo vimos transformarse en un gobernante de caricatura en pocos años. Esos son los cambios que produce esta corriente del progresismo, esta corriente que está carcomida por un conjunto de otras tesis que por tiempo no alcanzo a mostrar, de tesis muy, muy limitativas, como voy a destacar la más contundente, que es la de la subsistencia que este gobierno mantiene del principio de autoridad. El principio de autoridad fue una cosa muy nociva a la que Oscar ya hacía mención de la época priista, y que significaba que exclusivamente tenía capacidad para decidir y para actuar el que estaba arriba, y todos los que estaban subordinados no les correspondía más que obedecer. El que manda, manda, y si se equivoca, vuelve a mandar. Esto no se enuncia ya de esta manera, por supuesto, 50 años han sido mucho tiempo, y ha habido muchos cambios, ya no se enuncia de esta manera, pero lo que ahora se practica es lo siguiente: fuera del aparato estatal, nada. Cualquier forma de autonomía, cualquier iniciativa que no corresponda al aparato estatal, no tiene legitimidad. Es una cuestión que es compleja de decidir. No pienso que con solamente lo que yo lo mencione ya es una cosa que tenga valor de decreto, tampoco no lo creo de esa manera, pero pienso yo que algunos de los problemas que hay, por ejemplo, entre el gobierno y el EZLN, el gobierno y por ejemplo Tlachicoyan que asiste a los 43, algunos de sus problemas de ese carácter
provienen de que este principio todavía mantiene una vigencia hasta el día de hoy. Perdón por haber usado un poco del tiempo. Muchas gracias, Zoilo. Creo que es muy importante considerar que pues estas violaciones a derechos humanos, estas situaciones de violencia política, pues no se dan por generación espontánea, ¿no? Sino que hay como todo un contexto histórico, político y económico que las va constituyendo, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora al espacio para preguntas y respuestas y queremos invitar a las personas que están viéndolo por Facebook que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas para poder dar pie a esta interacción. Y bueno, aquí ya tengo algunas que me comparten mis compañeras. Una de ellas es, ¿qué opinan sobre la persistencia de la violencia en los casos de represión de los que han sido objeto? No sé si alguno quisiera contestar a esta pregunta. La violencia ha sido incentivada por las estructuras estatales que, al no investigar ni sancionar las violaciones a los derechos humanos, consuman, mantienen, incentivan a que esos excesos se mantengan impunes, se mantengan intocables, como es el caso del general García Barragán, que después de esa represión brutal del año 74, fue colocada su estatua como si fuera un gran protector de la cultura y de la educación entre las dos escuelas y principales universidades de la costa sur del estado, lo cual denota que se incentiva. La violencia no se reduce ni se aplaca, se mantiene y toma otras facetas, se construye un andamiaje para mantener impune y ocultas las causas de la violencia y poner en el trono al violador como un gran prócer cultural y educativo de una región. Y eso me parece una aberración, porque lejos de respetar la memoria, respetar la dignidad de las víctimas, se les ultraja y se les revictimiza aún más. Muchas gracias, Oscar, por esta reflexión. No sé si Zoilo y Emma quieran agregar. Sí, la violencia como una manera de sustraer la esencia de los seres humanos para que se queden doblegados, callados, abnegados, sumisos. Lo estamos viendo en el interior de la República Mexicana, en las carreteras, ahorita esta cuestión de los asaltos, de los robos, de los asesinatos a choferes. Estamos viendo la violencia en los pueblos, que está teniendo que huir la gente de sus pueblos porque ya llegó el narco, ya llegaron los cárteles a gobernar. Estamos viendo esta violencia lanzada desde los púlpitos sagrados. Estamos viendo la violencia lanzada desde los púlpitos de las cámaras con diferentes personajes de la política, sea del PAN, sea del PRI, o del mismo Moreno, el presidente diciendo que las mujeres son hombres vestidos de mujer o algo así. La violencia que se externa, por ejemplo, en Ecatepec, yo le tengo más miedo a la policía que a los ladrones, pero también esta violencia que a mí me da la impresión de que, como dice efectivamente el compañero Oscar, no ha sido aclarada. Decía el compañero profesor Zoilo que no ve a los activistas en la sociedad. Pues no los ve, porque en este sexenio los activistas, desde el activista por el agua, desde el activista por la selva, desde el activista por derechos humanos, han sido, ese sexenio es en el que más activistas han asesinado, en el que más periodistas han sido callados y asesinados. Entonces, esta violencia desde el sistema, lo que trata de hacer es que nos quedemos callados y que las nuevas generaciones crean que así es.
que si alguien, un político dice, esto es porque así es, dicen, pues así es. Y aquella sociedad civil que antes se levantaba y decía, no, ¿qué pasó? No, no es así, debe de ser así, porque por eso hay una constitución, por eso hay una ley, por eso hay algo que te rige. A mí de nada me sirvió que la señora Ernestina, nos pidiera una disculpa a la población LGBT el día que fuimos al encuentro arriba de los separos de la DIP. ¿Fue muy simbólico estar arriba de los separos de la DIP? Sí, fue simbólico, después de que ahí se cometieron tantas atrocidades. Pero a mí de nada me sirve que me pida disculpa la señora Ernestina, o me va a venir a pedir una disculpa a Durazo Moreno, o me va a venir a pedir una disculpa el judicial que me levantó y me pateó, y los que me violaron, y los que me raparon. A mí de nada me va a servir eso. Lo que, como bien decía el compañero Oscar, se tiene que ver solución. ¿Cuál es la solución? Que se empiecen a resarcir los verdaderos daños. Los anteriores, para que quede una historia, pero si estamos viendo al nieto de Barragán que va para un cargo público o está metido en la política, pues no podemos hablar de limpieza real desde el sistema para que esto quede limpio y cuantificado de quienes recibieron la verdadera reaserción del delito. Yo creo que la violencia en nuestro país, en esta parte de estos 6 años, se ha duplicado en muchos sectores, en muchas áreas. Es muy penoso, es muy vergonzoso, porque se suponía que queríamos hacer los cambios. A mí de nada me sirve tampoco que me vengan a decir, ¿sabes qué? Que te vamos a dar un billete, o a las otras compañeras les vamos a dar un billete. Claro, todo apoya, todo aporta y todo suma, pero lo que yo quiero ver son soluciones. Como decía el compañero Oscar, una estrota de Barragán, no saben quién fue, no saben lo que hicieron. O sea, ¿cómo? Aquí en la Ciudad de México, estos actores políticos que permiten que ahora el nieto de un Barragán quiera... O sea, esta cuestión de que la violencia sea permitida y no sea castigada en el momento y en los anteriores, yo creo que no nos va a funcionar como sociedad, porque vamos a continuar siendo y viendo lo mismo que se estuvieron viendo hace muchos años. Quizás ahora no haya matazón de estudiantes, no, sí. Quizás ahora no haya matazón de literatos, sí siguen siendo. Quizás no haya matazón de activistas como los que hubieron en el 68, 69, 70, sí, los siguen habiendo. No hemos modificado nada, no ha cambiado nada en ese sentido, en esa área. Yo, en los años 80, recuerdo que la población LGBT, en el 79, que se hizo la primera marcha, que se armaron de valor los hermanos homosexuales y salieron a las calles y contra las putizas, las golpizas, las correteadas, no importó, pero se salió ya en un plan de exigencia alto a las racias, a los centros de consumo y a los lugares de encuentros. Si no vemos estos cerebros, estos corazones actuales actuando de estas maneras, pues yo creo que el sistema va a seguir con el pie en el cuello de las personas, porque seguimos viendo exactamente lo mismo en dimensiones diferentes, claro, pero sigue sucediendo. Y la otra parte es que a mí me gustaría que volvieran a existir estos hombres que se pararon, que se enfrentaron, que se confrontaron, que tuvieron este valor, a las que pudimos sobrevivir y ahora podemos platicarlo, porque realmente hace falta esas voces cuando vemos que no hay el cambio que se requería. A las personas que fuimos ultrajadas no nos sirve una disculpa, a las personas que están siendo ultrajadas no les sirve una disculpa, y a las personas que van a ser ultrajadas lo único que les sirve es que se tome la ley como debe de ser. Espero que en los próximos años que vienen otros actores políticos se modifique esta idea de leyes, esta idea de conservar la paz, esta idea de resarcir daños.
Si en una población está la estatua de un tipo que fue un criminal y todo el mundo lo sabe, el sistema debe de empezar por hacer esto, ¿no? Empezar a modificar esas ideas. No podemos seguir aplaudiéndole a quienes han hecho represiones, a mí, por ejemplo, si me dijeran, el judicial que te detuvo y que te golpeó va a venir, y a lo mejor ya es un anciano, o a lo mejor ya es una persona enferma, y cuando yo lo vea, no voy a tener ni siquiera valor para decirle, oye, pues no pasa nada, o ya olvídalo, tuve que estar en terapia muchos años para poder solventar lo que tú me dañaste, para no caer en otras circunstancias que me llevaron y me obligaron por la manera en cómo me trataron. No me va a servir. A mí me servirá mucho ver que ahora ya no siguen matando a las mujeres en general, no mujeres trans ni mujeres cis, mujeres en general. A mí me va a servir que las carreteras de México vuelvan a ser libres para que se siga haciendo un comercio. A mí me va a funcionar que la gente que nació en un pueblo de Chiapas viva y crezca y muera en su pueblo y no tenga que emigrar. Eso es lo que a mí me funcionaría para que yo creyera que están de verdad en la idea de hacer cambios reales. Quiero dar una opinión. Gracias, Emma. Sí, adelante, soy yo. Mi tesis es que mientras no se transforme a la sociedad, mientras no cambiemos la sociedad, no va a haber forma de obtener frutos como los que desearíamos. Mi tesis es que los activistas necesitan tener más presente la urgencia de cambiar a la sociedad y no solamente concentrar la atención en el aparato visible de los policías, de los jueces y de los diputados. No, no es suficiente. No es suficiente con que solamente estemos girando en torno a López Obrador. Por supuesto, a López Obrador le corresponde una responsabilidad muy especial. Yo no trato de minimizar eso, pero es necesario que tengamos la capacidad para tener una mejor concepción de lo que significa superar un estadio histórico de una sociedad. Estamos todavía en un estadio en el cual la violencia, los crímenes y los efectos destructivos hacia todo tipo de personas continúan siendo muy severos y muy grandes. Es necesario que para transformar la situación pensemos en la manera de tener influencia sobre la sociedad y necesitamos exigir que el gobierno, lejos de simplemente reducirse a sus medidas internas, al problema de las obras que pueda realizar con el dinero que administra de nosotros, a las iniciativas que pueda poner en práctica, a el problema de la corrupción dentro del aparato estatal. No, necesitamos exigirle que vea a la sociedad, que vea a la realidad, que el primero los pobres no sea solamente darles dinero a los pobres, sino que sea apoyar el desarrollo y crecimiento autónomo de los pobres, darle vida a la sociedad, permitir que las iniciativas sociales se desplieguen y se desarrollen, pero no solo permitirlo, porque de verdad este gobierno no ha obstruido, sí lo ha permitido. Su pecado, a mi juicio, reside en que no estimula, no apoya esas iniciativas, sino que demanda que ellas, toda la acción que pueda realizar cualquier comunidad, se enmarque dentro de los organismos que forman el aparato estatal. De tal manera que yo diría, con respecto a la pregunta principal que se hizo acerca de por qué continúa la violencia, los crímenes y el daño a los derechos humanos, yo diría porque estamos operando restringidamente, solamente estamos limitándonos a los efectos que asaltan a los transportistas. Vamos a poner más policías que vigilen en la zona, que vamos a darles otro tipo de aparatos. Bueno, ¿y quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes son los
actores sociales que auspician esos asaltos? ¿Quiénes son los que reciben la mercancía robada? ¿Dónde está el entramado social que permite que tantos pueblos busquen el apoyo de los delincuentes, de los narcotraficantes, porque el gobierno no fue capaz de prestarles apoyo? Porque el gobierno lo que les reprocha es que no han presentado la queja correspondiente a la ventanilla que les toca. Y entonces, claro, hay comunidades que en vivo, ya no a través de videos, sino en vivo, se manifiestan apoyando a los narcotraficantes. ¿Por qué? No se pone a pensar el gobierno que tiene que prestar atención a esos sectores de la sociedad. Eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que necesitamos comprender todos. Que la sociedad es la que no estamos preocupándonos por transformar, porque solamente vemos por el interés personal, por el interés de quienes somos nosotros, por el interés particular de mi dependencia, de mi institución, de mi escuela, de mi ejido, de mi etcétera, etcétera, y no nos damos cuenta de que lo que contamos es toda la sociedad en su conjunto. Gracias. Muchas gracias, Solo. Igual creo que mucho de lo que ya comentaron ahorita responde a una de las preguntas que nos acaba de llegar, pero que también pudiera servir para alimentar el siguiente bloque, que es la de ¿qué consideran que podría ser una verdadera política en materia de derechos humanos? Pero les invito a que pasemos al siguiente bloque y poder incorporar algo que responda a esta pregunta. Además, claro, de escuchar pues cuáles son sus propuestas en torno al tema de no repetición. Y para este segundo bloque vamos a comenzar escuchando al profesor Zoilo. Gracias. Decía yo que la sociedad, mejor dicho, el concepto de sociedad fue secuestrado por dos monstruos. Y yo pienso que de una manera semejante a como Proserpina fue también secuestrada por su belleza, por Hades, creo que fue el autor del crimen, ¿no? Lo que necesitamos es liberarla. Lo que a mi juicio es necesario es una teoría que permita poner sobre los pies el pensamiento. Ponerlo sobre los pies, a mi juicio, es ponerlo sobre los hechos. O sea, abrir la mentalidad, abrir nuestras concepciones y nuestras ideas teóricas de tal manera que podamos reconocer a la auténtica realidad tal como es. Y para ello, a mi juicio, se requieren teorías más profundas que las que actualmente tenemos. Se requieren teorías que de verdad sean capaces de penetrar en el profundo de nuestra realidad. Yo creo que hay un conjunto de actores que no había hace 50 años. La sociedad de hace 50 años no es para nada superior a la que hoy tenemos. La actual tiene un dinamismo muy intenso que no existía en aquel tiempo. Eso no quiere decir que hace 50 años no hubiera pederastas, tanto curas como familiares, gentes que abusaba de las mujeres de todas las formas, que abusaba de todos los inferiores, de todas las gentes a quienes, sobre quienes podía tener algún ascendiente o alguna autoridad. No, eso no quiere decir, eso no es cierto. Aquella sociedad lo contenía. Lo que pasa es que en aquel tiempo, siquiera, incluso hasta vergüenza daba dar a conocer las vilezas de las que uno era víctima. No, ahora ya Emma hablaba de toda la gente que se ha tenido que sacrificar, que ha perdido incluso la vida o que ha sufrido de muchas maneras para poder crear escenarios en los cuales por lo menos sea posible hacer notorio, poner a la vista los crímenes algunos de los crímenes que se realizan, porque todavía la cifra negra continúa siendo escandalosamente elevada. No. Y sin embargo, ya actualmente tenemos activismo de carácter muy diverso.
tenemos al EZLN, tenemos a la Compañía de Jesús, tenemos a los grupos de buscadoras, tenemos a los activistas de los derechos humanos, tenemos el feminismo, el indigenismo, tenemos defensores de todas las diversidades, bueno, de casi todas las diversidades que puede haber. Incluso teóricamente han empezado a aparecer ya jóvenes intelectuales de mucho valor que yo he encontrado, he leído ya trabajos en el tema de la historia nacional, que está siendo sometida a una revisión, y hay un buen número de compañeros, inclusive tenemos a una distinguida historiadora como comisionada dentro de la propia comisión, y tenemos a muchos compañeros que participan en estos procesos. Tenemos también economistas que están poniendo a revisión estas teorías, estas ideas que actualmente tienen vigencia. Hay artistas que en diferentes campos están produciendo obras de un enorme valor. Yo pienso que una de las cosas que correspondería es, por ejemplo, buscar el vínculo con los diálogos por la transformación que está promoviendo Claudia Sheinbaum. Ella se encuentra en un periodo de campaña. En los periodos de campaña siempre son posibles otras oportunidades, específicamente los foros que ha organizado el ministro Arturo Saldívar. Yo pienso que constituyen una oportunidad para darle mayor visibilidad al trabajo que ha estado haciendo la Comisión por la Verdad, o específicamente el mecanismo en concreto. Yo creo que es necesario que promovamos el trabajo teórico. La presentación que hizo Guillermo Trejo acerca de los mecanismos de represión, la transformación que ha tenido a lo largo de las últimas décadas, de la represión estatal específicamente, es lo que describió, me impresionó mucho. Yo pienso que trabajos con esa seriedad, con ese rigor, con profundidad, tenemos que realizarlos. Por ejemplo, lo que podríamos llamar la sociología de la violencia, o específicamente la sociología de la vinculación entre el Estado y los delincuentes, los cárteles, podría ser otro tema. Hay muchos periodistas que ya han hecho trabajo de investigación que también es muy valioso en ese sentido. Yo creo que necesitamos extender la mirada a tratar de recoger lo que en ámbitos muy diversos y desde diferentes intereses y por diferentes trayectorias se ha venido produciendo para contribuir a que captemos mejor, a que comprendamos mejor lo que está ocurriendo entre nuestra gente, entre la población común y corriente, entre las sociedades. No es una de las muchas ideas teóricas falsas que hay, es la que escinde por completo a la sociedad en el aparato estatal y la sociedad civil, como si fueran dos seres ajenos uno al otro. Eso no es cierto, es completamente falso. La verdad es que la sociedad se vale de los aparatos estatales y depende de cuáles son las clases sociales que deciden. Yo creo que por ahí va en buena medida el esfuerzo que necesitamos hacer durante los próximos años para evitar que nuestra sociedad pueda vivir un fracaso tan grande como el que tuvo en el año 2000, cuando un Vival semi-analfabeta nos tomó el pelo y fuimos muchos los que ciframos la esperanza en que por la salida del PRI y la entrada de un pobre diablo iba a haber cambios en el país. Bueno, pues no estoy haciendo ningún paralelismo, no estoy diciendo para nada que López Obrador pueda
a compararse. No, no tiene nada que ver. Son dos situaciones y dos personas absolutamente contrapuestas. No. Y sin embargo digo, incluso con todas las cualidades que tiene Andrés Manuel López Obrador y con todas las características positivas que tiene su corriente, sin embargo, encierra en sus posiciones cápsulas muy peligrosas, como son algunos de los ejemplos que mencioné y algunas otras ideas nocivas que encierran y que no hay tiempo para desplegar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Zoilo, por compartirnos esta interesante reflexión sobre también cuál es nuestro papel como sociedad, ¿no? en estas acciones para la no repetición. Ahora vamos a escuchar a Óscar González. Sí, la pregunta, si mal no recuerdo, es ¿cuál sería la política que promovería mejor los derechos humanos o que los aseguraría? Así es, exacto, es justo eso. Quisiera yo ahondar un poco en lo que señaló Zoilo. Me parece bien que hay que despertar la conciencia de los dormidos, despertar a los dormidos y organizar a los conscientes, para luego armar a los organizados con los derechos humanos que deben defender y conocer. Pero sin ellos es imposible que el pueblo se organice a sí mismo y que cobre conciencia de su propia dignidad y valor. Yo quiero señalar, además del factor interno, hay un factor externo que pesa mucho en la violencia delincuencial. Y lo voy a señalar como mi criterio, mi opinión. Porque he investigado profundamente este asunto de cómo surgieron los carteles, desde cuándo se incorporó en México la vida delincuencial de los carteles, de narcotráfico, etc. Quiero señalar que Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam en 1975. Al perder la guerra de Vietnam, no solo perdió a su aliado de Vietnam del Sur frente al gobierno revolucionario de Vietnam del Norte, que fue el que logró vencerlo. La única gran derrota que Estados Unidos sufrió en el siglo XX fue con el general Sandino en Nicaragua, 1932, y con Vietnam del Norte, en 1975. ¿Qué cultivaba Estados Unidos en Vietnam del Sur, su aliado? Cultivaba drogas, sembraban drogas, al grado que Ho Chi Minh, líder de Vietnam del Norte, se reunió con Kissinger, secretario de Estado de Nixon, en París, para buscar una solución pacífica a la guerra. Y Ho Chi Minh le dijo claramente a Kissinger: mi pueblo come desde hace siglos arroz, no esas basuras que están ustedes sembrando de opio, hashish, marihuana, etcétera. Mi pueblo no come marihuana, no come opio, no come morfina, no come heroína. Mi pueblo come arroz. Si no retiran esos cultivos, la guerra va a seguir. Pero si ustedes se comprometen a retirarlos, firmamos mañana la paz y se acaba la guerra. No quiso Estados Unidos. Kissinger consultó a Nixon y Nixon no quiso retirar los cultivos. Al perder la guerra, los tienen que retirar porque se los traen a Colombia. Lo que sembraban en Vietnam del Sur, al perder la guerra con Vietnam del Norte, se lo traen a Colombia. Y en Colombia se instauran, en un país que había 3 ejércitos, el Ejército Nacional, la guerrilla y la SAUC, se instalan las drogas y los carteles en Colombia. El principal productor va a ser ahora ya no Vietnam del Sur, sino Colombia. Y los cultivos van a recorrer su paso por Centroamérica y por México, que se vuelve corredor de la muerte de los cultivos que Estados Unidos decidió trasladar de Vietnam a América. Nos volvimos corredor de la muerte de ellos. Y hay 2 presidentes del PRI que tuvieron responsabilidad, López Portillo y Miguel de la Madrid. Y lo digo por sus nombres, porque ellos en esa época tuvieron injerencia en autorizar que pasara por México ese tráfico de drogas, al calor del cual surgieron los carteles de Sinaloa, de Guadalajara, de Tijuana, del Golfo, etc. El gobierno mexicano permitió el tráfico. En la guerra de Vietnam no había problema porque el tráfico era por vía aérea y vía marítima. Se traían los cultivos de Vietnam del Sur a Oakland
a San Francisco, a Los Ángeles, y entraban a todo Estados Unidos para su distribución. Al perder la guerra, se vuelve forzoso el tráfico por tierra, el tráfico terrestre, y deciden pasar de Colombia, principal productor, al principal consumidor de las drogas, que es Estados Unidos, que da dinero y armas para que el tráfico se asegure en beneficio de los consumidores americanos. Y nuestro país se volvió rehén de una guerra ajena. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Eso lo dijo en el siglo XIX don Lucas Alamán. Y se nos ha olvidado las lecciones de la historia, estamos cayendo en repetir la historia. Entonces, ¿cuál es la política correcta? Demandar a Estados Unidos en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya por actos de terrorismo de Estado contra el pueblo y el gobierno y el territorio mexicanos. Demandar ante el Tribunal Internacional de Justicia al gobierno de Estados Unidos por los daños que nos ha ocasionado la decisión que trajo después de perder la guerra en Vietnam y trasladar sus cultivos. Ellos los pusieron en Colombia, provocando la muerte y el exterminio de nuestro heroico pueblo mexicano. No se vale eso. Nicaragua, un país 20 veces más chiquito que México, demandó en 1986. Yo viví 7 años en Nicaragua y lo sé porque viví en ese país. Como teólogo que soy, trabajé con las comunidades de base de Nicaragua. Y en la frontera con Honduras estuve viviendo 7 años. Y sé los destrozos terribles que causaban los contras con financiamiento de Estados Unidos en esa región. Nicaragua demandó a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia y le ganó el juicio, condenando a la Corte a Estados Unidos a pagar $7.500 millones por daños, por actos de terrorismo de Estado contra el pueblo y los puertos de Nicaragua. Si Nicaragua ganó, México no podrá ser mucho mejor y más potente para hacerlo. No tenemos un gobierno con pantalones para que demande a Estados Unidos y lo ponga en su lugar. Eso no significa anular los convenios comerciales, pero sí demandar justicia, porque las víctimas que tenemos en México del narcotráfico, de los carteles, quien está provocando esas muertes es Estados Unidos, porque fue que tomó la decisión de trasladar los cultivos de Vietnam a Colombia y que pasaran por México. Somos el corredor de la muerte de ellos. Pues yo considero que la política digna, política de Estado para preservar los derechos humanos, es reclamar el pago de daños y perjuicios para hacer la reparación integral del daño al pueblo mexicano que se le ha ocasionado con esa política imperialista, política inhumana, cruel y degradante. Es lo que yo quisiera decir. Le agradezco mucho, Oscar, por invitarnos a ampliar la mirada y poder incluir como estas otras, estos otros factores, ¿no? que son externos. No sé si quisiera agregar algo más sobre los cambios que se requieren para estas propuestas de no repetición. Bueno, en el caso de la costa sur de México, donde yo trabajo con la Red Jalisciense de Derechos Humanos, tenemos un pueblo indígena llamado el pueblo Náhuatl y Otomí de la Sierra de Manantlán, llamado también Comunidad Indígena de Yotitlán, que en 1691 fue reconocido como pueblo indígena con un territorio de 446,000 hectáreas, que abarcan 4 municipios de Colima y 5 municipios de Jalisco. Es una extensión grandísima de territorio, lleno de recursos naturales, recursos minerales y mucha riqueza de flora y de fauna. Sin embargo, este pueblo vive actualmente sojuzgado desde que en 1954 el general García Barragán, de nuevo, lo vuelvo a mencionar, exterminó con tropas del ejército mexicano al poblado de Tenamastla, donde había 65 familias que estaban integradas por defensores, campesinos, indígenas, defensores del territorio de Ayotitlán, reconocido ya por la corona española como titular de esos derechos de las 446,000 hectáreas. Hay 2 novelas de la literatura mexicana que rodean al pueblo indígena, como es costumbre. Los ladinos o los criollos o los descendientes de los gachupines
acostumbramos no incluir a los indígenas en nuestra vida social y cultural. Hay dos novelas. La novela del Llano en Llamas, que es de nuestro famoso autor jalisciense, que ustedes ampliamente conocen, Rulfo. Esa novela surge precisamente del lugar donde él nació, Apulco, que es un poblado que está a un lado de Ayotitlán. Por otro lado, el otro escritor, literato mexicano, también racista, es el escritor Juan Rulfo, y luego está uno que fue gobernador del estado, que produjo la novela llamada La Tierra Pródiga, Agustín Yáñez. Agustín Yáñez produce La Tierra Pródiga, que habla de que esas tierras de la costa sur de Jalisco están deshabitadas, descuidadas, son tierras baldías, hay que traer gentes de ojos azules, de piel blanca, de Zapotiltí, de los altos de Jalisco, para que hagan producir esas tierras abandonadas. Eran tierras de Ayotitlán, pertenecían a una comunidad indígena, no eran tierras baldías, como suponía el general García Barragán, que aparece en la novela de La Tierra Pródiga como el amarillo. El uniforme de gala de los generales es un uniforme de color amarillo, y lo pone Yáñez, lo pone como el amarillo al general García Barragán, aunque no lo menciona directamente, pero eso veo que los que conocemos algo de la filosofía y de la ciencia literaria, que se trata de una alusión a García Barragán, que es el gran cacique que va a colonizar la costa sur en 1945 como gobernador del estado, saca un decreto de colonización, como si no lo hubieran colonizado los españoles. Hay que colonizarlo nosotros. Los gachupines no lo hicieron, pero nosotros hay que sacar la madera. Entonces, él trae los aserraderos, trae las minas, que todavía existe ahora la gran mina de hierro de Peña Colorada, que es motivo de la manzana de la discordia entre los estados de Jalisco y Colima, que está en territorio de Ayotitlán, provocando contaminación, degradación y división entre comuneros y ejidatarios indígenas. El Estado mexicano no ha querido entrar a una negociación amigable sobre esa situación que padece este pueblo de cerca de 15,000 personas y 76 poblados. Su servidor y la Red Jalisciense acudimos a la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana ya admitió el caso, nos propuso medidas de solución amistosa. El gobierno federal dijo que sí, pero no nos ha dicho cuándo nos vamos a reunir. La Secretaría de Gobernación, que mantiene el mecanismo de esclarecimiento histórico, no ha contestado al diálogo que necesitamos tener sobre este caso para buscar una solución pacífica, razonable y justa a esta comunidad indígena, que es uno de los 3 pueblos originarios más importantes de Jalisco. Están los huicholes, el norte, los huixaritaris, están en el sur los cocas del lago de Chapala, y en el sur, costa sur del estado, están los nahuas otomís de Ayotitlán y de Tuxpan. Sin embargo, el Estado mexicano hasta hoy no ha tenido el más mínimo interés en acercarse a nosotros como peticionarios de la queja y la denuncia de la Comisión Indígena para buscar una solución razonable y justa e inmediata. Mientras no lo haga, las medidas de no repetición son discursivas, son de bonitas palabras retóricas, pero si no atienden sus obligaciones y si aceptaron buscar una solución, ¿por qué no se sientan con nosotros y con los indígenas a hablar de eso? Sentémonos a buscar una solución al caso. Nosotros estamos dispuestos y conocemos la situación de la gente. Los indígenas también están buscando que el gobierno intervenga garantizando la seguridad pública en esta región, donde los narcos, la delincuencia proveniente del imperio americano que ya mencioné antes, pero también provenientes de ayuntamientos que se prestan a los carteles en el control territorial y social, pues provocan etnocidio, genocidio, provocan homicidios constantes, secuestros, daños, discriminación y apartheid. ¿Hay apartheid ahí? Sí, sí hay apartheid a la mexicana. En la Sierra de Manantlán hay un régimen de apartheid, porque el gobierno de Colima se considera dueño de las tierras de Ayotitlán, Jalisco, y el gobierno de Jalisco abandona a los indígenas suyos de esta zona que es de Jalisco, se los deja a Colima, porque Colima
tiene en esta mina su principal contribuyente fiscal, que cada año le da una parte de los 1.500 millones de dólares que gana por la venta del hierro a China, Estados Unidos y Canadá. Entonces, yo pido, exijo, en forma seria, a través de ustedes como mecanismo, que nos hagan una gestión con la Secretaría de Gobernación para que nos sentemos a hacer efectivo el procedimiento de solución amistosa que acordamos llevar a cabo y que tenemos un año esperando que se lleve a cabo. Y se fue Alejandro Encinas, se fue sin decir una respuesta a nuestro ofrecimiento. Entonces, ¿de qué sirve que esté de subsecretario de Derechos Humanos y habla mucho de Ayotzinapa, pero acá hay 65 personas asesinadas, no 43? Fueron 65 que el general Barrió metieron al ejército por el lado de Colima y por el lado de Jalisco en mayo de 1954. Y así pudo meter los aserraderos y las minas a sacar la riqueza que en la novela de La Tierra Pródiga se narra que existe esa riqueza y que no era de tierras baldías, por supuesto, eran tierras de Ayotitlán. El general, por ser racista, no reconocía a los indígenas como dueños de su propia identidad y cultura, y les obligó a dejar su lengua, y les obligó a dejar sus vestidos, porque les ponía multas y cepo en la cárcel municipal de Cuautitlán si se vestían o hablaban su lengua. Les impuso el perder la lengua, perder la identidad, pero ellos siguen siendo indígenas, siguen pensando como de sus usos y costumbres, aman su territorio, lo defienden, dentro de las posibilidades mermadas que ese acto brutal de represión de García Barragán les dejó. Muchas gracias. Gracias a usted, Oscar, pues por hacer visible esas violencias hacia las que también tenemos que dirigir la mirada. Gracias. Emma, cerramos con usted. Gracias. Me apuro porque ya van a dar las 8. Qué bueno que existe un mecanismo para la reparación. Creo que es un avance, por supuesto, sí. A mí me gustaría poder decir que los jueces han cambiado, que cuando tú vas a poner una denuncia a una fiscalía, eres bien atendido o atendida, que se basan en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los acuerdos de Yogyakarta y todas estas cosas. A mí me gustaría decir que qué bueno que todo esto existe, pero como dijo el compañero, todo es pura discursiva, ¿no? El mecanismo para la reparación es nuevo, está empezando a conocer las realidades y ojalá, como también lo decía el compañero, funcione como un puente para que se conozcan las otras atrocidades que todavía se siguen haciendo en este país. Nosotras, bueno, yo en mi caso hablo de lo pasado, hablo de los años 70, de los 80, de los 90, pero como una persona, yo no me considero una activista, soy como una luchadora social desde el momento en que salgo vestida, como me dijeron que no me podía vestir, pero como parte de esta lucha, pues yo sí me gusta exhibir lo que el sistema no está haciendo. Y no está siendo real, discursivo, realidad, no está siendo real con lo que se dice que están haciendo. Fiscales van, fiscales vienen, denuncias hay, quejas en derechos humanos hay, y vemos que esta escalada de continuidad de asesinatos y violaciones siguen existiendo. Como parte de que yo pueda aprovechar lo que hay ahora para poder visibilizar lo que se vivió y cómo se vivió, pues está la tecnología. Creo que las nuevas generaciones tienen oportunidad de vislumbrar otras maneras de denuncia, otras maneras de exhibir, otras maneras de exigir, que tiene que ver desde la tecnología. A mí se me dificultan muchas cosas, pero qué bueno que también eso ha avanzado. A mí sí me gustaría, cuando yo no o me estuviera yendo de este sistema de cosas, pensar que la sociedad mexicana ha cambiado y pensar que la sociedad mexicana sí te escuchan los gobiernos del partido que estén, y quienes estén, los actores políticos, sí te escuchan y sí hacen caso a lo que ya está escrito. No tendría por qué haber modificaciones de leyes si ya está escrito. Cuando alguien vaya a hacer una denuncia
no se le escucha, no se le da, se le da carpetazo, no se sigue, no hay continuidad, no se esclarecen esos crímenes. Lo vemos, por ejemplo, en mi grupo de personas, ¿no? Las mujeres trans que son asesinadas y que para ellos todo es pasional, no existen los crímenes de odio. Y yo digo, ¿qué pasa con las personas que están ahí para hacer que la ley que ya está y que se suponía que nos tenía que tener estas leyes en una convivencia sana, no lo están haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A qué otro grado tenemos? Decía el compañero que la sociedad civil se tiene que organizar todavía más, que tiene que, esta frase maravillosa que dijo el querido Oscar, de despertar a los inconscientes y organizar a los conscientes, creo que tiene que ver con todo lo que hablamos. Pero ¿de qué maneras? Yo la única manera que lo puedo hacer es desde mi trinchera de platicar y darles a saber a las nuevas generaciones cómo se vivió, lo que se vivió y lo que no tiene que volver a suceder, pero que sigue sucediendo, y que ojalá verdaderamente en los próximos años veamos reales cambios, derechos humanos, que el mecanismo para la reparación deje una huella importante cuando ya no tenga por qué existir, que no tendría por qué haber existido, pero ya está, pues aprovechémonos. Exhortar a la población, a la sociedad civil, que haga uso de lo que ya está, que vaya, que se plante, que no deje para después, que si le dijeron no 20 veces se vuelva a aparecer, para que verdaderamente creamos una atmósfera de realidades en cuestión a los derechos humanos. No hay mucho que decir tampoco en cuestión a la reparación. La reparación se tendría que empezar a ver desde que se iniciaron las primeras quejas. No se ha visto mucho avance. Se hicieron algunas cosas, como el día que estuvimos ahí con Claudia y con esas gentes de gobierno, pero tampoco no ha pasado nada. Las personas que hemos puesto, somos 3 las primeras mujeres trans que hicimos una queja y una denuncia y una queja en derechos humanos y en fiscalías en los búnkers. No ha avanzado nada, no hemos visto nada, hemos empezado a preguntar, ya fuimos, se ha ido, no avanza. Todo eso es lo que te hace ver que todo esto va a tardar, pero bueno, mi exhorto es para que hagan uso de lo que ya hay, como este mecanismo, las leyes, exhibirlas si no se cumplen, y seguir pues transmitiendo lo que se vivió, para ver si en un tiempo más existe un verdadero cambio. Gracias por la invitación al mecanismo, gracias por la sabiduría del compañero Zoilo y del compañero Oscar, que como siempre para mí ver estas personas tan pensantes me nutren, y ojalá el público que estuvo observándonos se nutran y se llenen un poco de más de conciencia y digan lo que verdaderamente se habló aquí, que la sociedad civil es la que tiene que hacer el cambio fundamental. Y la frase verdadera de despertar a los inconscientes y urbanizar a los conscientes, para mí queda como un testimonio de lo que tenemos que hacer para hacer verdaderos cambios. Si no, vamos a seguir, al rato vendrá otro mecanismo, otros actores en otro mecanismo, otros actores en las fiscalías, o otras gentes en la política, pero no metemos la cuña para que esto cambie. Y pues muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por todo el conocimiento transmitido desde los compañeros. Muchísimas gracias, Emma, también por compartirnos desde tu experiencia y tus saberes. Gracias a Zoilo, gracias a Oscar por estas generosas reflexiones y este tiempo que se tomaron para presentarlas aquí. No sé si alguna quisiera dar un mensaje final, despedirse. Yo quiero expresar que estoy convencido de que nuestra sociedad tiene oportunidades muy brillantes. Comparto el calificativo que
Oscar le adjudicó a nuestro pueblo. Yo creo que nuestro pueblo es grande. Es un pueblo que en el siglo XIX le hizo a los franceses lo que los vietnamitas le hicieron a los norteamericanos en el siglo XX, cuando en el siglo XIX Francia era lo que Estados Unidos llegó a ser durante la segunda mitad del siglo XX. Nuestro pueblo es un pueblo muy grande. Tenemos vigor interno, que tenemos rezagos de carácter intelectual, así es. A mí me da una enorme vergüenza percatarme de que teníamos por un buen analista político a un adefesio como Aguilar Camín, como Héctor Aguilar Camín. Digo yo, ¿dónde teníamos la cabeza? Bueno, lo bueno que ahora ya tenemos los pies mejor sobre el suelo, pero yo creo que hay una enorme cantidad de personas valiosas, simplemente lo que el mecanismo, el conjunto de testimonios que el mecanismo ha venido recogiendo es una prueba contundente de ello. Y hay mucha gente que está en disponibilidad de poder participar. Como decía Emma, necesitamos ser muy creativos para encontrar la forma de llevar a la práctica lo que inteligentemente nos planteó nuestro compañero también, que lo hizo muy atinadamente. Estoy seguro de que tenemos un porvenir muy brillante si podemos acertar en encontrar soluciones y nos esforzamos por buscarlas. Un abrazo a todo el mundo que participa y a los que hayan acudido como escuchas. Gracias. Quisiera yo mencionar el lema que leyó Zoila. Yo quiero mencionar quién es el autor. El autor fue el pueblo heroico de Estelí, en Nicaragua. Cuando yo estuve allá, llegué recién el triunfo de la revolución sandinista. Y en esa época, los sandinistas de esa región utilizaban esa consigna: despertar a los dormidos, organizar a los conscientes y armar a los organizados con los derechos humanos. Repito, despertar a los dormidos, organizar a los conscientes y armar a los organizados con los derechos humanos. Gracias a esa consigna, el pueblo se sumó, unos despertando a los dormidos, otros organizando a los conscientes, otros armando a los organizados para irse a las montañas y vencer a las tropas somocistas y alimentadas por Estados Unidos en Nicaragua. Menciono eso porque nuestra compañera Zoila agarró bien el lema, pero le faltó, menciono el lema completo para que se entienda su sentido. Y yo lo que pido al mecanismo es que haga lo mismo, que despierte a los dormidos en la Secretaría de Gobernación, que no quieren buscar una solución amigable. La aceptaron ante la Comisión Interamericana, pero no han dado un paso para decir: aquí estoy, vénganse a México, vamos a hablar. Despertar a los dormidos, organizar a los conscientes. Es gente consciente, pero está letargada por la burocracia, por no sé qué consignas indebidas, ajenas a los derechos humanos. Y armemos a los organizados, pues tenemos mecanismos de solución que hay que proponer y analizar para aplicarlos a esta zona, y que por primera vez este pueblo viva en paz, porque no vive desde la conquista hasta hoy más que en una guerra permanente de saqueo, de discriminación y de apartheid que lo deshumaniza y amenaza con su extinción. Yo no quiero ser cómplice de haber extinguido a este maravilloso pueblo náhuatl de la Sierra de Manantlán, que tiene entre sus saberes el maíz más antiguo de México, el Sea Diploperennis Teocintle o Milpilla, del cual vienen todos los maíces y las tortillas mexicanas. Ahí está, pero está amenazado por las minas quieren apoderarse del territorio, les vale madre, no les importa el maíz. Entonces, que la Secretaría de Gobernación despierte a través del mecanismo de esclarecimiento histórico, esclarezcanles la mente, el recuerdo de este caso que está pendiente de resolverse. Se los agradeceré mucho si lo hacen.
Gracias, Oscar. Efectivamente, pues dentro del mecanismo tenemos muchas tareas pendientes y pues queremos seguir caminando hacia los temas de esclarecimiento, hacia los temas de justicia, de no repetición, pero siempre de la mano de ustedes, ¿no? Gracias. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo a Zoila y un abrazo a nuestro amigo. Más bien es Zoilo y Emma. Zoilo, perdón. Hasta luego.